Bien amigos, la división Totenkopf, una de las más famosas y también polémicas divisiones de las Waffen-SS, tuvo su origen en las unidades que se formaron para resguardar los primeros campos de concentración en la Alemania nazi. Al mando de estos regimientos se encontraba el general Theodor Eicke, un miembro de la vieja guardia de las SS y veterano de la Primera Guerra Mundial. Eicke fomentó la creación de regimientos especiales de vigilancia para los campos de concentración, y así fue como se crearon los primeros 4 regimientos. El primero, el regimiento Oberbayern en Dachau, el segundo regimiento Brandenburgo en Oranienburg, el tercer regimiento Turingia en Buchenwald y el cuarto regimiento Ostmark en Mauthausen. Estas tropas eran consideradas inferiores en cuanto a calidad al ser comparadas con el entonces regimiento de las SS Leibstandarte o las tropas de operaciones especiales que posteriormente formarían el núcleo para la división SS Das Reich, por lo cual las tropas de la Totenkopf comenzarían utilizando uniformes y equipo obsoleto para su función de guardias en los campos de concentración. Eicke tenía grandes planes de reformas para sus regimientos, y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial le permitiría llevar esto a cabo. Fue entonces cuando los 3 primeros regimientos Totenkopf participaron en la campaña polaca, cumpliendo labores antipartisanas, donde ejecutaron a cerca de 800 civiles polacos presuntamente partisanos. Estas barbaries provocaron fuertes reclamos en la Wehrmacht, pero fueron ignoradas por completo. Con el fin de la campaña polaca, Hitler, por insistencia de Himmler, aprobó la creación de nuevas divisiones SS. Fue así como la división Das Reich y la división Totenkopf fueron oficialmente creadas. El entrenamiento fue bastante exigente y para los primeros meses de 1940 este había culminado. Como de esperarse, el mando de la división recayó sobre Theodor Eicke, quien tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder dotar a sus tropas de medios de transporte y armamento adecuado para la futura campaña que se aproximaba. La ofensiva contra Francia comenzó el día 10 de mayo de 1940, y mientras que los tanques e infantería alemana arrollaba a las tropas francesas, la Totenkopf tuvo el disgusto de quedarse en la reserva del segundo ejército. Tuvieron que pasar 10 días para que Eicke y sus tropas reciban la orden de avanzar por el sur de Holanda, Bélgica y llegar al frente en Francia, donde recibió su bautismo de fuego en la lucha por Cambrai. Aquí la división logró tomar más de 16.000 prisioneros, muchos de ellos marroquíes a los cuales ejecutaron sin contemplación. La división Totenkopf continuó su lucha y se vio sobrepasada por un feroz contraataque blindado de los anglo-franceses. Solamente la intervención de la Fuerza Aérea salvó a Eicke y sus tropas de un completo desastre. Los hombres de las SS se cobraron venganza y fusilaron a más de 100 soldados británicos ya rendidos. Pero 3 de ellos pudieron escapar y en 1948 lograron encarar al oficial Fritz Nöcklein, quien había ordenado las ejecuciones ilegales. Durante la batalla por Francia, la división Totenkopf fue la división SS que más bajas sufrió de entre todas, y el general Erich Hoppner catalogó a Eicke como un carnicero, pues en apenas 10 días de combate había perdido más de 300 oficiales, una completa sangría, por lo cual la división se ganó la fama de ser indiferente a las bajas. Por otra parte, los crímenes de guerra vistos en esta etapa tan temprana del conflicto solamente se pueden entender por la procedencia de los hombres de la división, los cuales en su mayoría habían sido guardias de campos de concentración. Sin embargo, Himmler permitió nuevos refuerzos más competentes provenientes de las escuelas de entrenamiento de las SS, soldados y suboficiales mucho más capaces que serían muy útiles para la próxima campaña en Rusia. Durante la Operación Barbarroja en junio de 1941, la división Totenkopf fue asignada al Grupo de Ejércitos del Norte, que tenía como objetivo final de la campaña la toma de Leningrado. Las primeras semanas la división barrió con las defensas soviéticas en Lituania y Letonia, hasta que a finales de julio alcanzaron el norte de la ciudad de Dimiansk. En este sector combatieron durante casi 25 días para desalojar al enemigo. Los continuos contraataques soviéticos ocasionaron fuertes pérdidas a la Totenkopf, que para comienzos de diciembre, y con el frente alemán ya estancado, apenas disponía del 50% de sus tropas. Para empeorar todo, el Ejército Rojo lanzó su masiva ofensiva de invierno que puso a tambalear a toda la Wehrmacht en Rusia.
Rápidamente la división quedó rodeada junto a otras 5 divisiones del ejército. En total, más de 100.000 hombres quedaron atrapados en Dymians. Los combates en el cerco, que duraron de enero de 1942 hasta mayo de ese año que las tropas fueron socorridas, ocasionó fuertes pérdidas en la de por sí ya muy golpeada división Totenkopf, una división de infantería alemana convencional. Entre 1939 y 1941 disponía de 17.000 efectivos. Los violentos combates del frente oriental habían dejado a la división Totenkopf con apenas 3.000 soldados. La división Totenkopf, reconvertida a una división de granaderos Panzer completamente reforzada y reequipada, volvió al frente en enero de 1943 y junto a la división Das Reich entablaron duros combates para poder frenar los últimos golpes de la contraofensiva soviética de invierno y dejar el campo de batalla listo para la reconquista de la ciudad de Kharkov. La batalla en esta importante urbe sería muy cruenta, pero las 3 divisiones de élite de las SS hicieron honor a su fama y alcanzaron una espectacular victoria. Sin embargo, en medio de estas operaciones, el comandante de la división, Theodor Eicke, perdió la vida al ser derribado su avión. De manera honorífica, uno de sus regimientos cambiaría de nombre por el de Theodor Eicke, pasando la unidad a llevar el bocamanga del uniforme con este nombre. Luego de la victoria alemana en Kharkov, el periodo de Rasputitsa paralizó las operaciones para alemanes y soviéticos en el frente oriental, pero se había formado un gran saliente en torno a la ciudad de Kursk. En este lugar la división Totenkopf vería su siguiente gran batalla. En julio de 1943, cuando la división entró en acción, cubriendo el flanco derecho del cuarto ejército Panzer. Los progresos de la Totenkopf fueron inicialmente buenos, pues pudo avanzar 20 kilómetros dentro de los potentes cinturones defensivos enemigos, destruyendo a la 52 División de Fusileros soviética. Para el día 12 la división había avanzado otros 12 kilómetros, alcanzando los arrabales de la aldea de Prokhorovka. La batalla quedó en punto muerto, pero el desembarco aliado en Sicilia paralizó las operaciones alemanas en Kursk. En un comienzo la idea de Hitler era enviar a todo el segundo cuerpo Panzer de las SS, o sea, a las 3 divisiones de élite, a Italia. Sin embargo, la contraofensiva soviética obligó a mantener a la división Totenkopf y Das Reich en Rusia, mientras que la Leibstandarte fue enviada en apoyo al frente italiano. Durante el resto de julio y primeros días de agosto, la división Totenkopf fue enviada de un lado a otro en el frente sur para evitar el colapso alemán, pero no pudieron evitar la pérdida, otra vez, y ahora sí de manera definitiva, de Kharkov. En los meses siguientes, la división permaneció en operaciones defensivas en el sector sur y central del frente, y en este periodo de tiempo pasó a ser reconvertida a una división Panzer SS. Los combates en torno al río Bug y la curva del Dnieper fueron de una intensidad brutal incluso para la división Totenkopf, quienes en apenas 3 días destruyeron 250 carros de combate enemigos, pero a un elevado costo, ya que la división perdió un 25% de sus fuerzas en dichos enfrentamientos. Las bajas que la división siguió sufriendo de manera posterior obligó a retirarla del frente y ser enviada a Rumanía para una etapa de descanso y reequipamiento con tanques y reclutas. La Totenkopf volvería al frente en febrero de 1944 para cubrir la retirada de las fuerzas alemanas a Rumanía. La división Totenkopf junto con la división Grossdeutschland de la Wehrmacht libraron feroces combates contra el ejército rojo por el control del río Dniester, aunque finalmente terminarían retirándose a la frontera rumana junto con el resto del ejército alemán. La calma en el frente del este duró bastante poco y en junio el ejército rojo desató la operación Bagration, su masiva ofensiva de verano que apuntaba a destruir al grupo de ejército centro alemán. En apenas 4 semanas las fuerzas soviéticas avanzaron casi 500 kilómetros, alcanzando las afueras de Varsovia y amenazando con capturar la capital polaca. Un rápido contraataque de la división Viking y Totenkopf obligó en septiembre a los soviéticos a retroceder 70 kilómetros al otro lado del río Vístula. A comienzos de enero de 1945, la división reequipada con tanques Panther volvería a ver acción, esta vez rumbo a Budapest, donde intentaron levantar el asedio de la capital húngara. Junto con la división Viking atacaron fuertemente al enemigo, pero la resistencia del ejército rojo rechazó los ataques, y peor aún, el enemigo pasó a la ofensiva,
obligando a los alemanes a retirarse en marzo de 1945 hasta las cercanías del lago Balaton. En este lugar los ejércitos alemanes lanzarían, por decirlo así, su última ofensiva de relativa importancia. 4 divisiones de las Waffen-SS, entre ellas la Totenkopf, intentaron avanzar sobre un terreno cubierto por el barro con sus pesados tanques. La ofensiva no avanzó más de 30 kilómetros y finalmente fracasó. Los destrozados restos de la división se replegaron finalmente a Austria, pero no pudieron evitar la caída de Viena. Y para mayo de 1945 los últimos soldados de la división Totenkopf se rindieron a los estadounidenses, quienes terminarían por entregarlos al Ejército Rojo. Está de más decir que fueron muy pocos los que llegarían a volver del cautiverio soviético. La división Totenkopf fue de las divisiones Waffen-SS más condecoradas, con cerca de 43 cruces de caballero obtenidas. Demostraron una capacidad de combate a la altura de lo que se esperaba de una división élite de las SS, pero al igual que el resto de divisiones SS se vieron manchadas por crímenes de guerra. Una cuestión bastante interesante de esta división son los parches del cuello. Posiblemente fue la única que incluso después de mayo de 1940 que recibió la orden de emplear los parches típicos con runas SS a la izquierda y con runas de rango a la derecha, continuaron en mayor o menor medida empleando el distintivo de la calavera. Ocurrió lo mismo con las bocamangas. A pesar de que los regimientos originales cambiaron de nombre, muchos veteranos mantuvieron las bocamangas del periodo de preguerra. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.